Bueno, buenas tardes. Darles a todos, a todas y a todos la bienvenida a este webinar a nombre del Ministerio de Educación y de la Unidad de Currículum y Evaluación. Me presento, yo soy Tamara Rosas Azael, coordinadora de evaluación y estándares de la UCE. Y bueno, darles la bienvenida a este webinar sobre el cuadernillo 6, ¿cierto? Planes de acompañamiento, orientaciones para su elaboración, implementación y evaluación, que, como dice el título, es nuestro sexto cuadernillo, que ya está disponible en la web de Currículum Nacional. Ahí Cintia va a estar colocando los links a los cuadernillos, en el caso de que no hayan accedido con anterioridad. Entonces, este es el cuarto cuadernillo, contarles que ya tenemos otros cinco, ¿cierto? El primero, retroalimentación; el segundo, de diseño y análisis de evidencia; el tercero, de promoción escolar; el cuarto, de orientaciones para trabajar procesos evaluativos con los apoderados; el quinto, sobre evaluación diversificada; y este sexto, que es el que estamos presentando en el día de hoy, ¿cierto? De planes de acompañamiento. Comentarles que este cuadernillo ahí, como Alejandro les va a contar más en detalle, la idea es presentarle el sentido que tiene este cuadernillo, el propósito de la política que está detrás de este cuadernillo, y también entregar algunas orientaciones prácticas para que ustedes puedan implementarlo, y también entendiendo que debe hacerse de manera contextualizada, ¿cierto? Y de acuerdo a las condiciones de cada establecimiento. Así que desear que tengamos una muy buena jornada, dejarlos invitados, bueno, a la parte de las preguntas. Vamos a tener un momento de preguntas, así que pueden ir poniendo sus preguntas en el chat que vamos a abordar al final de la sesión. Decirles también que este webinar va a quedar grabado en el canal de YouTube de la UCE. Ahí Cintia va a comentar el link. Y que ya está arriba también el webinar anterior, que fue sobre el juego evaluativamente hablando. También lo pueden encontrar en el canal de YouTube de la UFCE, de la Unidad de Currículum y Evaluación. También contarles que próximamente vamos a tener otros webinars, porque se vienen más cuadernillos. Vamos a tener un webinar sobre educación técnico profesional, sobre EPJA, sobre inclusión. Así que ahí pedirles que estén atentos a las redes sociales, porque también vamos a estar anunciando ahí los webinars y los nuevos recursos que van a salir este segundo semestre. Así que sin más, darle la bienvenida, le doy la palabra a Alejandro Pérez Meneses, profesional de evaluación y estándares de la UCE, quien junto con el resto del equipo ha liderado la creación de estos cuadernillos. Él es profesor y además ha tenido mucha experiencia en aula, como equipo directivo, como curriculista, como evaluador. Así que este es un recurso hecho por profesores para profesores. Y en ese sentido también, antes de que se me olvide, adelantarme para celebrarlos por su Día del Profesor, por el Día del Profesor de mañana. De hecho, el webinar iba a ser mañana, pero lo adelantamos para no interferir ahí con sus posibles actividades. Así que, bueno, le doy la palabra a Alejandro y muchas gracias a todas y a todos por haberse conectado. Gracias, Tamara. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un agrado poder conectarnos en esta tarde y también en esta semana especial que está marcada, ¿cierto? Y uniéndome también a los saludos del Día del Profesor y de la Profesora, ¿cierto? Justamente una semana especial, y en la que también tenemos el gusto de poder conectarnos, como mencionaba, para poder dar a conocer y explicar justamente la lógica, el sentido, el espíritu de este cuadernillo y cómo se enmarca en función al resto de los recursos que forman parte de esta serie, ¿cierto? Evaluación formativa con sentido pedagógico, eh, que va en su sexta entrega. En ese sentido, la lo que vamos a abordar hoy día tiene que ver justamente con no solamente dar a conocer, sino entrar un poco más en profundidad en cuanto al análisis del cuadernillo número 6, sus componentes clave, el sentido pedagógico,
cómo este material está pensado desde su adaptabilidad para los diferentes contextos educativos y en ese sentido aportar al fortalecimiento y el resguardo de las trayectorias de aprendizaje desde este instrumento en particular que son los planes de acompañamiento. Y en ese sentido la idea es ir posicionando y aportando a la reflexión que cada comunidad educativa pueda ir haciendo en función de sus capacidades, ¿cierto? En una lógica de transformación de la cultura evaluativa. Sabemos que el decreto 67 presenta una serie de desafíos que muchas veces interpelan, tensionan, pero también enriquecen la cultura evaluativa de las comunidades escolares y en ese sentido este cuadernillo también tiene una lógica de poder ir acompañando ese proceso de reflexión y del posicionamiento de la evaluación formativa como una práctica institucionalizada. ¿Qué temas vamos a ir abordando en esta sesión? Vamos a partir de un contexto más bien amplio, explicando el sentido del acompañamiento pedagógico como parte fundamental del proceso evaluativo y también desde el fortalecimiento de las trayectorias de aprendizaje. En segundo lugar, vamos a abordar los recursos de evaluación formativa que se han desarrollado en la UCE, apuntando a esta transformación de la cultura evaluativa que les mencionaba. Y por último, llegar justamente a los componentes y procesos que resultan clave de considerar a la hora de poder diseñar, implementar y evaluar los planes de acompañamiento. Y en ese sentido, en una primera visión más global del proceso de promoción escolar, comentarles que justamente el proceso de diseño y acciones de acompañamiento dice relación justamente con, en lógica de proceso, con el paso 3 de lo que nosotros también como equipo hemos diseñado dentro de etapas, ¿cierto?, del proceso de promoción escolar, en que la primera es la identificación de los estudiantes en riesgo de repitencia. En segundo lugar, el ejercicio profesional deliberativo en base a criterios de decisión para tomar la decisión de promoción o repitencia. Y el paso 3 que tiene que ver con la elaboración de planes de acompañamiento que definan acciones pedagógicas para potenciar, para reforzar y para acompañar los procesos de aprendizaje en lógica de trayectoria. Entonces nosotros hoy nos vamos a situar en este tercer paso. Ese es nuestro contexto más general. En ese sentido, también recordar que el decreto 67 establece que la promoción escolar no es automática eh, y cuando no se cumplen los requisitos de calificación y asistencia, eh, debe realizarse, ¿cierto?, un proceso reflexivo, deliberativo en torno a la evidencia de aprendizaje eh, que permita a los equipos directivos sustentados en esta en esta, perdón, evidencia tomar la decisión en relación a tres criterios. El primero de ellos, el progreso del aprendizaje en función si el aprendizaje del estudiante ha progresado durante el año escolar y para ello también son clave las metas de aprendizaje que se tenían para ese estudiante y también teniendo en cuenta si la decisión tomada, ya sea promoción o repitencia, favorece, ¿cierto?, la proyección de sus aprendizajes. En segundo lugar, la magnitud de la brecha de aprendizaje en función de su grupo curso. En ese sentido, si la distancia de los pares dificulta o no el desempeño en el grupo curso. En segundo lugar, si el estudiante cuenta con aprendizajes mínimos en los cuales sustentar los aprendizajes del siguiente nivel. Y en tercer lugar, si la continuidad con su grupo curso es algo posible de implementar si se reciben los apoyos diferenciados específicos que necesita esa o ese estudiante. Y en tercer lugar, las consideraciones de orden socioemocional. Si el estudiante cuenta con las habilidades socioemocionales para abordar, ¿cierto?, los objetivos y metas del siguiente nivel, si las relaciones con el curso favorecen sus aprendizajes futuros, por ejemplo, en relación si existen estudiantes que son clave en el apoyo o andamiaje de su aprendizaje. Y en tercer lugar, si la situación socioemocional del estudiante
orienta la continuidad con el mismo grupo curso o si es mejor cambiar de grupo curso, ¿cierto? En función de si no es significativa justamente la relación de ese estudiante con su curso. Eso solamente para poder posicionar y reforzar. Desde ahí es que en el artículo 12 del decreto 67 se establecen todos los aspectos referidos a proveer, ¿cierto?, el acompañamiento pedagógico en función de arbitrar medidas específicas para el acompañamiento de los estudiantes, ya sea que hayan sido promovidos estando en riesgo de repitencia o bien si repiten su año escolar, teniendo en cuenta también que estas medidas deben ser socializadas, deben ser autorizadas por el padre, madre o apoderado. Y en ese sentido también, en el artículo 18, ¿cierto?, del reglamento de evaluación, se sitúa justamente en la letra O de ese artículo, ¿cierto?, que en los reglamentos de evaluación esto debe ser también explicitado como parte de las disposiciones mínimas de este instrumento de gestión. Por lo tanto, en ese sentido, una primera aproximación necesita de una aclaración conceptual, también avanzando en un lenguaje evaluativo común, ¿cierto? Es muy importante posicionar qué se entiende por acompañamiento y qué se entiende por el plan de acompañamiento individual, ¿cierto? Eh, el acompañamiento pedagógico se entiende como una estrategia que resulta clave para ir asegurando las trayectorias de aprendizaje en contextos inclusivos y en una lógica sostenida y progresiva. ¿A qué me refiero con esto? Que parten del reconocimiento de que el aula es diversa y que todos los estudiantes tienen formas específicas de aprender y necesidades específicas de aprendizaje que de alguna forma hay que transparentar para poder diseñar los procesos pedagógicos. Y en una lógica de trayectoria, es decir, haciendo una lectura, por ejemplo, del componente curricular de manera transversal, que permita fortalecer los aprendizajes, pero no solamente fortalecerlos, priorizarlos, profundizar saberes, abordar las dificultades que puedan ir surgiendo en el proceso educativo, teniendo en cuenta que estas dificultades pueden estar justamente ligadas a los componentes curriculares o más bien también pueden estar asociadas a otros factores que no son netamente pedagógicos, pero que inciden en el proceso de aprendizaje. Y en segundo lugar, entendiendo el plan de acompañamiento como una herramienta pedagógica, es decir, tiene una lógica más instrumental para el resguardo de las trayectorias educativas. En ese sentido, el plan de acompañamiento como herramienta permite sistematizar las estrategias definidas para que un estudiante pueda enfrentar aquellas situaciones que ponen en riesgo su proceso formativo. En ese sentido, permiten darle continuidad y tienen una lógica en cuanto a su articulación basada en la integralidad. Y en ese sentido, los planes de acompañamiento a través de acciones y estrategias permiten fortalecer el sentido pedagógico del proceso, centrándose en dos aspectos, en el avance o progreso del aprendizaje, la consolidación del aprendizaje ciertamente, y también el bienestar, que está ligado a las consideraciones, ¿cierto?, socioemocionales que son fundamentales a la hora de poder también fortalecer procesos pedagógicos desde el vínculo. En segundo lugar, eh, intencionando que el plan de acompañamiento como instrumento también sea una construcción colaborativa que involucre institucionalmente a quienes forman parte del proceso formativo del estudiante. En tercer lugar, teniendo como base la lógica de un aprendizaje integral que considera no solamente la dimensión cognitiva, sino también todo el ámbito socioemocional y por último, que incluya procesos de retroalimentación. El acompañamiento va directamente relacionado con la retroalimentación en función de ir visibilizando avances, generando oportunidades de mejora que el estudiante pueda vislumbrar, pueda asumir y pueda de alguna forma llevar a cabo como parte de su trayectoria educativa en función también de elementos clave como su autonomía progresiva. Y en ese sentido, el acompañamiento pedagógico necesita de ciertos elementos base. Por ejemplo,
Ya el mencionado trabajo colaborativo que sustenta procesos de deliberación basados en evidencia de aprendizaje. Esto es clave. La evidencia de aprendizaje va a ser el motor que permite articular procesos deliberativos que permitan tomar decisiones con un foco pedagógico, ¿sí? Teniendo en cuenta la diversidad de aprendizajes que están permeando el aula, la diversidad de contextos, y a eso nos referimos con la importancia del contexto eh, en el que está situada el establecimiento, el contexto del estudiante, pero al mismo tiempo también elementos clave como el proyecto educativo institucional, los sellos formativos que también enriquecen la práctica pedagógica y enriquecen también los aprendizajes. Y por último, los aspectos socioemocionales que resulten clave en función de estas decisiones. Como les mencionaba, la evidencia de aprendizaje es el motor, pero la evidencia de aprendizaje también hay que entenderla en sentido amplio, no solamente como la evidencia de aquellos saberes, conocimientos, habilidades y actitudes que están permeando el proceso formativo, sino también que apuntan a un conocimiento integral de la o el estudiante. En ese sentido es fundamental el vínculo pedagógico, ¿cierto?, que se establece en el aula entre docentes, estudiantes y entre compañeros, porque enriquece la visión, enriquece la mirada y permite también devolver a la observación y a la interacción pedagógica el papel fundamental que tiene como parte del proceso de aprendizaje. En ese sentido, estos tres elementos nos van a permitir identificar los aprendizajes que se encuentran consolidados para poder ir retomando a partir de ello y proyectando nuevos aprendizajes o aprendizajes que no han sido desarrollados o consolidados y al mismo tiempo ir detectando necesidades y oportunidades de aprendizaje que permitan fortalecer y resguardar las trayectorias educativas. En ese sentido, también ideas claves sobre los planes de acompañamiento. Vamos a mencionar 8 ideas clave que de alguna forma contienen elementos base que tener en cuenta y que es necesario transparentar y poner sobre la mesa a la hora de hablar de acompañamiento y que resultan clave al momento de poder diseñar planes de acompañamiento. El primero de ellos es que el acompañamiento no se limita a la repitencia escolar. El acompañamiento como estrategia es algo que permea todo el proceso de aprendizaje, que forma parte intrínseca del proceso de aprendizaje. Por lo tanto, el acompañamiento es una medida que se puede activar ante cualquier situación que amenace o ponga en riesgo la trayectoria de aprendizaje de un estudiante, sin necesidad exclusiva que exista riesgo de repitencia. Cuando existe riesgo de repitencia, lo que se establece como elemento base es la generación de eh, los planes de acompañamiento como instrumento de gestión que sistematiza estas medidas y estrategias de acompañamiento para poder dar forma a un proceso más formal de acompañamiento. En segundo lugar, que no se requiere un diagnóstico médico para diseñar un plan de acompañamiento. El plan de acompañamiento, en función de los elementos que ya hemos ido posicionando, es una decisión técnico-pedagógica, ¿sí?, basada en la evidencia, donde el juicio profesional docente es clave. Ya aquí es muy importante devolver también al docente su profesionalidad en relación a el diseño de experiencias de aula que permitan generar aprendizaje, pero que también devuelvan al monitoreo y a la observación este papel clave que tienen en el proceso de enseñanza. En ese sentido, resulta clave también entender que el acompañamiento no es algo nuevo dentro de la práctica docente, es algo que está o ha estado siempre presente en el trabajo docente. Lo que estamos haciendo acá es relevarlo, darle un nombre, ¿cierto? Generar un lenguaje evaluativo común que permita de alguna forma posicionar y comprenderlo como una parte esencial del proceso. En tercer lugar, entendiendo que el acompañamiento es una responsabilidad institucional y colaborativa.
Aquí también es clave aclarar el acompañamiento y la responsabilidad de acompañamiento, de generar planes de acompañamiento, no recae exclusivamente en los profesores jefes, en los equipos PIE, sino que es una práctica institucional que debe involucrar a toda la comunidad educativa en su diseño e implementación, ¿sí? Todos quienes forman parte del proceso de aprendizaje de una o un estudiante para el cual se va a diseñar un plan, tienen algo que aportar. Por lo tanto, no es una medida exclusiva del profesor jefe ni del equipo PIE, sino más bien se amplía la mirada a todos aquellos profesionales que de alguna forma, desde su experiencia y expertise profesional, pueden aportar en el desarrollo del plan de acompañamiento, levantando evidencia, posicionando o relevando aquellos elementos que resultan clave dentro del proceso formativo de la o el estudiante. En cuarto lugar, entendiendo que el plan de acompañamiento no es sinónimo de reforzamiento escolar, ¿sí? Tiene un sentido mucho más profundo. Por lo tanto, va más allá, por ejemplo, del lenguaje o matemática, que son asignaturas en las cuales se posiciona tradicionalmente el acompañamiento, y la invitación es a generar una lectura curricular transversal, que también incorpore aspectos fundamentales, como los aspectos socioemocionales y, por cierto, los contextuales. En ese sentido, un plan de acompañamiento tiene un foco pedagógico, pero también incorpora otros elementos que permitan dar sustento y soporte, ¿cierto?, al proceso formativo de la o el estudiante. En quinto lugar, si bien el diseño del plan de acompañamiento es individual, eh, puede, ¿sí?, incluir estrategias colectivas. En ese sentido, se pueden planificar acciones compartidas según las necesidades de aprendizaje, características y formas de aprender de las y los estudiantes. Esta es una duda muy común. O sea, los planes de acompañamiento no tienen que ser todos diferentes, sino más bien es necesario una lectura colectiva de cuáles son las necesidades formativas para establecer, por ejemplo, acciones compartidas o comunes, pero al mismo tiempo también fijarnos en la especificidad de aquellos estudiantes que de alguna forma necesitan otros apoyos adicionales. Por lo tanto, hay una lógica de trabajo colaborativo con acciones colectivas, pero también desde la flexibilidad puede dar paso a acciones o estrategias específicas para estudiantes que así lo requieran. Por lo tanto, en esa lógica, lo importante es entender el aula como un aula diversa y desde la evaluación entender el rol de la diversificación evaluativa dentro, ¿cierto?, del proceso. En sexto lugar, que el acompañamiento puede estar presente en todos los niveles educativos. No es una medida exclusivamente para la educación básica, sino que también debe aplicarse en enseñanza media, incluyendo en eso todas las modalidades, HC, TP, artística. eh, y en ese sentido, eh, incluso, por ejemplo, estudiantes de cuarto medio es una duda común, pueden, ¿cierto?, tener planes de acompañamiento. eh, no es algo que se agote en enseñanza básica, es algo que de alguna forma es transversal a la trayectoria educativa de las y los estudiantes. Eh, Como séptima idea, que el acompañamiento puede mantenerse según sea necesario, ¿sí? La continuidad, el ajuste o la finalización del plan de acompañamiento debe responder a criterios pedagógicos y a revisiones sistemáticas, eh, definidas y planificadas en relación a la evidencia recolectada, sin limitarse a un año escolar. Por ejemplo, hay estudiantes que necesitan dentro de su plan de acompañamiento acciones ligadas a ciertos aprendizajes específicos que pueden tomar, por ejemplo, un semestre, el primer semestre. Y ya el segundo semestre, cuando esa meta ya está lograda, es innecesario mantener esa estrategia o esa acción en un segundo semestre. Por lo tanto, es una decisión que
se basa en el cumplimiento de criterios y el establecimiento de metas. Como así también hay estudiantes que, a pesar de lo planificado, no van a lograr quizás dentro de un año escolar el logro o el desarrollo o consolidación de ciertos aprendizajes y van a necesitar, perdón, eh, estrategias de acompañamiento en esa misma línea en los años siguientes. Y por último, eh, que el estudiante y la familia tienen un rol activo en el acompañamiento. Tanto el estudiante como agente evaluativo y la familia como, ¿cierto?, el apoyo que tiene el estudiante en función de su proceso de aprendizaje pueden aportar información que resulta valiosa en todas las fases del proceso. Eso implica el diagnóstico, pero también el diseño, implementación y la evaluación del plan. Por ejemplo, va a ser clave lo que el estudiante puede retroalimentar en función de lo que le resulta más cómodo en función de su proceso de aprendizaje, por ejemplo, en cuanto a estrategias o elementos ligados a la didáctica. Eh, También en función de cómo el apoyo de la familia se configura desde el hogar. Si tenemos familias en que la participación no es del todo activa, evidentemente hay que configurar eh, estrategias que permitan al estudiante ir acompañándose de o profesionales del establecimiento o generando vínculos con otros estudiantes que permitan enriquecer, ¿cierto?, su proceso formativo. Esas 8 ideas clave van a estar sustentando también lo que vamos a ir trabajando o desarrollando a continuación. En ese sentido, comprender que los planes de acompañamiento, si bien son un instrumento en específico, que debe ser diseñado con este sentido institucional, dentro de los recursos de evaluación formativa que hemos ido generando como unidad de currículum y evaluación, se complementan con otros que van a resultar fundamentales. Por ejemplo, papel clave, los cuadernillos de esta misma serie de evaluación formativa con sentido pedagógico, pero también en otros recursos que se han ido desarrollando en esta línea. En ese sentido, los recursos de evaluación formativa desarrollados por la UCE tienen ciertas características que es importante relevar. Primero, que están alineados a la normativa vigente, se enmarcan en cuanto a discusión desde lo evaluativo en lo que estipula el decreto 67. Por lo tanto, son atingentes en función de dar acción, ¿cierto?, a todo aquello que nos mandata el decreto 67. Tienen un enfoque pedagógico, ¿sí? Se sustenta en el proceso de evaluación formativa y en procesos clave del aprendizaje que se van relevando en estos documentos. Por ejemplo, la articulación de la evaluación con el currículum, y con la didáctica van a resultar también elementos clave para el diseño evaluativo y el enfoque que hemos dado a los diferentes componentes de la evaluación formativa, como la retroalimentación, la diversificación y lo que es materia en este webinar, que es el acompañamiento pedagógico. En tercer lugar, son recursos que son flexibles y contextualizables, que permiten adaptar cada uno de estos recursos al contexto institucional de cada comunidad escolar. Eso va a resultar clave, porque aquí no estamos entregando fórmulas eh, específicas y que hay que aplicar y que hay que aplicar paso a paso, sino más bien invitan a la reflexión, a la lectura institucional para poder ir reforzando las prácticas evaluativas, fortaleciendo dichas prácticas en función también de las necesidades, del contexto y de la realidad institucional. ¿Sí? Eso es un elemento que va a resultar fundamental en los recursos de evaluación formativa que genera la unidad de currículum y evaluación. Como cuarto elemento, estos documentos también articulan diferentes funciones de la evaluación. Integran, por ejemplo, el enfoque formativo y sumativo de la evaluación para la toma de decisiones pedagógicas.
y esta toma de decisiones pedagógicas tiene un sentido trascendental, como hemos venido mencionando, en relación al fortalecimiento de la trayectoria de aprendizaje de las y los estudiantes. En ese sentido, estos documentos también están diseñados para el trabajo técnico pedagógico, ¿sí? Tienen la lógica de poder entregar elementos que puestos en reflexión pueden potenciar la práctica docente y refuerzo esto de la profesionalidad docente como elemento clave y también la participación y la colaboración entre actores educativos para poder dar relevancia a todos estos elementos que forman parte del proceso evaluativo en los establecimientos escolares. Aquí, bueno, tenemos el código QR que linkea justamente a los recursos de evaluación formativa de la unidad de currículum y evaluación que están dentro de la web curriculumnacional.cl. Tenemos cuadernillos, tenemos infografías que abordan diferentes temas como retroalimentación, promoción escolar, diversificación, acompañamiento, abordaje de procesos evaluativos con apoderados. También tenemos eh, este afiche de promoción escolar que de alguna forma orienta el flujo decisional de promoción. Y tenemos un recurso también en específicos que es el juego Evaluativamente Hablando, que también está disponible para descarga en la web, eh, que intenciona de una manera más lúdica, ¿cierto?, la reflexión en torno a los componentes de la evaluación formativa en relación a temas como el acompañamiento pedagógico. En ese sentido, reforzar cómo utilizar o cómo vincular el cuadernillo 6, que es lo que nos convoca esta tarde, con otros documentos. Tenemos dos infografías de acompañamiento pedagógico, una que habla justamente del resguardo de las trayectorias de aprendizaje y cómo realizar ese proceso, otra que aborda el acompañamiento a lo largo del año escolar, entendiéndolo como una práctica sistemática. Eh, Tenemos otra infografía de promoción escolar en base a cómo decidir, ¿cierto? En función de criterios pedagógicos. Y tenemos el cuadernillo 3 que aborda el proceso de promoción escolar y que en su ficha 4 hace una primera aproximación a los planes de acompañamiento. Por lo tanto, este cuadernillo 6 viene a profundizar lo que se aborda y lo que se desarrolla en la ficha 4 del cuadernillo 3. Y el cuadernillo 4 en la ficha 4 también tiene eh, el sentido de poder ir ahondando en cómo incorporar a los apoderados en función del proceso formativo de sus estudiantes, ¿cierto? En relación a cómo focalizar, por ejemplo, elementos que vayan más allá de la nota, sino en función de, por ejemplo, el mismo proceso de aprendizaje. Mostrarles también este recurso que es lo más novedoso que tenemos, que tuvimos un webinar la semana pasada que pueden revisar, ¿cierto? Y que tiene que ver con este juego evaluativamente hablando. Tenemos en el juego 3 tarjetas de casos, 2 casos ilustrados y un caso narrado. Y la particularidad de este juego es que tiene preguntas asociadas a diferentes actores educativos, a equipos directivos, a docentes, a apoderados y a estudiantes. Por lo tanto, permiten el trabajo transversal y en diferentes instancias como consejos de profesores, reuniones de apoderados, consejos escolares, eh, el trabajo, ¿cierto?, de temas de evaluación formativa que permitan ir avanzando en una comprensión común en la generación de un lenguaje común que permita comprender estos procesos. Y en ese sentido, ya llegando justamente a lo que es materia de esta sesión, desde los planes de acompañamiento, ¿qué procesos y elementos considerar en los planes de acompañamiento en función de lo que entrega el cuadernillo? Lo primero es clave mencionar que el cuadernillo no va a entregar una receta, sino va a entregar elementos que en la flexibilidad y en la lectura institucional pueden resultar clave para organizar en el marco de cada institución este proceso. En ese sentido, tenemos una ruta
al cuadernillo 6 que les voy a compartir, ¿cierto? Vamos a verla. En la página Currículum Nacional está la pestaña de evaluación. Hay dos formas de entrar. Están marcadas con amarillo, ¿cierto? Hay una pestañita de evaluación justo en la parte superior, pero también hay una parte que dice fortaleciendo la evaluación formativa y ambas nos llevan, ¿cierto?, a la página web. Dentro de lo que despliega la página web en la parte de orientaciones y recursos, eh, al pinchar en orientaciones, vamos a llegar a los cuadernillos y ahí podemos descargar el cuadernillo 6. Bueno, y en ese sentido, explicarles más o menos la estructura del cuadernillo. La estructura del cuadernillo 6 varía un poco de la estructura tradicional de los cuadernillos que hemos ido desarrollando porque se centra en elementos que permiten la práctica y la operacionalización de los elementos que se van presentando. En este sentido, se presentan 4 fases. El cuadernillo está dividido en 4 fases. La primera, una fase de diagnóstico y levantamiento de antecedentes, en la cual se va recopilando, ¿cierto? El sentido de ir recopilando información relevante sobre el estudiante, tanto de aquellos aspectos académicos, socioemocionales, pero también contextuales, como mencionaba hace un ratito, que permiten de alguna forma situar al estudiante en su proceso de aprendizaje y en función de la trayectoria formativa, ¿cierto? En segundo lugar, la segunda ficha, diseño y planificación del plan, en la cual se definen objetivos, estrategias, responsables y recursos necesarios para apoyar al estudiante en base a estos diagnósticos. Eh, la tercera fase de implementación y monitoreo en que se ejecutan las acciones planificadas en función también de posicionar al seguimiento y monitoreo como un elemento clave. Y en ese sentido, entendiendo que en el proceso también se pueden llevar a cabo ajustes. Un plan de acompañamiento tiene que ser lo suficientemente flexible para poder también ir en base a la evidencia tomando decisiones sobre el proceso que permitan de alguna forma ir fortaleciendo in situ eh, el proceso y no esperar a la evaluación final del plan para tomar decisiones que pudiesen haber sido significativas en alguna de las partes del proceso. Y por último, la evaluación y toma de decisiones del plan en función a la continuidad, a el cierre del plan o su rediseño, siempre con un sentido pedagógico. Por lo tanto, cada una de estas fases va a definir un objetivo, qué rol cumple esta fase en función del proceso general de acompañamiento, qué se espera lograr en cada una de las fases, cuáles son las acciones fundamentales dentro de la fase. Como les mencionaba, estas son propuestas de acciones que pueden adaptarse o deben adaptarse a la realidad institucional. ¿Qué actores y funciones son indispensables aquí también para fortalecer el sentido institucional? O sea, si estamos hablando de un plan de acompañamiento que tiene asignados recursos, va a ser fundamental el rol de los equipos directivos para poder eh, asignar, organizar recursos para el diseño e implementación del plan, tanto recursos humanos, materiales y de infraestructura. También presenta algunas preguntas guía que resultan clave para la reflexión institucional en función de cada fase del plan. Existe un diagrama o flujo de trabajo en relación a elementos clave del plan. Y por último se incorpora una lista de chequeo que la idea es leerla, adaptarla en función de los elementos que resultan claves, operacionalizar en cada una de las fases del plan. En ese sentido, como les decía, hay 4 fases: la fase diagnóstica, la fase de planificación, de implementación y monitoreo y de evaluación del plan. Y en ese sentido, reforzar algunos elementos desde la estructura del plan. Primero, que no existe una estructura única de plan de acompañamiento, sino que cada plan se debe adaptar al contexto institucional. La forma que adquiera el plan de acompañamiento va a depender de cómo el establecimiento va a ir organizando sus recursos profesionales, materiales y de infraestructura, ¿sí? Por lo tanto, es clave esta mirada, como mencionaba, institucional,
pero al mismo tiempo contextualizada a con qué recursos contamos para poder llevar a cabo las acciones de acompañamiento que se sustentan, ¿cierto?, en el artículo 12 de la normativa evaluativa vigente, el decreto 67. En segundo lugar, la estructura del plan tiene que tener un sentido pedagógico y una mirada institucional. No es un trámite administrativo solamente, ¿cierto? Porque se nos mandata desde el decreto, sino que el plan debe expresar, ¿cierto?, este compromiso del establecimiento en el resguardo de la trayectoria de aprendizaje. Verlo como un instrumento que permite sistematizar acciones que potencian, que desarrollan, que profundizan o priorizan aprendizaje. Y en tercer lugar, que todos los componentes que están justamente en los componentes, como componentes del cuadernillo 6, todos los elementos que se ofrecen o se posicionan desde el cuadernillo son elementos orientativos, no obligatorios, orientativos, que pueden formar parte del plan, los cuales hay que ajustar a las características y necesidades de cada comunidad educativa. Por lo tanto, es clave que la respuesta institucional debe reflejar este sentido pedagógico contextualizado a la vez. En la sección de anexos del plan, entregamos 3 propuestas de formato, pero son propuestas que se establecen como ejemplos que pueden tomar elementos según ciertas características en relación a cómo dar una estructura o materializar este plan de acompañamiento. En el formato 1, que es un formato más simple, el sentido siempre va a ser asegurar la continuidad del proceso de aprendizaje del estudiante, por ejemplo, en contextos escolares con alta carga administrativa o recursos profesionales limitados. Por ejemplo, escuelas más pequeñas en que la dotación profesional es más limitada. Por ejemplo, la respuesta en este sentido va a permitir que la escuela pueda cumplir con la normativa del registro de la actividad, de articulación y puesta en práctica, ¿cierto?, de acciones mínimas necesarias, en que, por ejemplo, participan principalmente los docentes y con la posibilidad de incluir a otros profesionales si es que están disponibles o en la escuela cuenta con ellos, ¿cierto? Por ejemplo, equipos de apoyo multidisciplinario, equipos PI, entre otros, ¿sí? Y en este sentido, la participación del estudiante y la familia se incorpora también desde el consentimiento del apoderado y se promueve una participación activa. Por ejemplo, ahí definimos solamente 6 secciones sugeridas como la individualización del estudiante en cuanto a datos relevantes, la decisión de promoción o repitencia, los focos de aprendizaje descendidos, acciones pedagógicas propuestas, los profesionales que forman parte o llevan a cabo estas acciones y el consentimiento del apoderado como un elemento que sí está registrado y mandata, ¿cierto?, el decreto 67. Entregamos una segunda versión de formato, ahora que estructura, claro, el plan estableciendo elementos de monitoreo y retroalimentación como parte fundamental en escuelas con equipos técnicos y procesos de mejora pedagógica, ya sea a través de PME u otros instrumentos de gestión que ya se encuentran instalados y que permiten articular, ¿cierto?, la propuesta del plan con estos dispositivos de gestión. En ese sentido, aparte de la participación docente de los jefes técnicos, también se puede contar con educadores diferenciales y otros profesionales, ¿cierto? Y aquí también la participación del estudiante y la familia adquiere otro sentido desde la corresponsabilidad, en que también se puede dar paso a instancias de retroalimentación y firmas del apoderado cada cierto tiempo en función del logro o aquellos aspectos no consolidados del plan a ciertas fechas en función de ciertas metas, por ejemplo. Ahí, aparte de la ficha o individualización del estudiante, se puede incluir resumen del proceso deliberativo, el diagnóstico de los aprendizajes, los objetivos de acompañamiento, las acciones pedagógicas y también aquellas socioemocionales, cronogramas responsables, indicadores de seguimiento, como les mencionaba,
Aquí hay una lógica fuertemente centrada en el monitoreo y la retroalimentación, instancias propias de retroalimentación con docentes, con otros profesionales involucrados, con apoderados y con el mismo estudiante, por cierto, y aparte de la firma del apoderado y de los responsables. Otro formato que se entrega promueve un enfoque formativo integral en comunidades educativas en que ya está instalada la lógica de acompañamiento como una lógica que forma parte de los procesos formativos, como un elemento clave que ya está instalado, que es compartido y que se encuentra socializado y que se invita también a incorporar dentro del proceso a equipos interdisciplinarios con un enfoque formativo que ya forma parte, ¿cierto?, de el sustento de el proceso evaluativo desde el decreto 67. En este sentido, aparte de alinearse con las prácticas pedagógicas y con los instrumentos de gestión, se pueden incorporar desde este formato elementos que permitan la evaluación del impacto, no solamente el impacto sobre el aprendizaje y la trayectoria formativa, sino el impacto institucional de estas acciones en función del logro de los aprendizajes y de las metas institucionales. En este sentido, sí, participan docentes, directivos, por ejemplo, educadores diferenciales, pueden participar psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y se promueve la participación activa de la estudiante y su familia en todas las fases del plan, entregando información. Es decir, hay una lógica no solamente de monitoreo, sino una lógica de trabajo ya instalada desde lo institucional, desde la institución, con procesos definidos, con instancias de retroalimentación, pero al mismo tiempo desde procesos, por ejemplo, que pueden formar parte de protocolos anexos y de formas de operar ya conocidas y socializadas por toda la comunidad educativa. Y en ese sentido, para también ir finalizando, ¿cuáles son las orientaciones que nosotros promovemos, cierto? El uso del cuadernillo en las comunidades escolares. ¿Cómo instalamos el cuadernillo dentro de la discusión de las comunidades escolares? Primero, se puede instalar o es necesario instalar el sentido pedagógico del acompañamiento. Ese es un primer elemento fundamental. Comprender el plan de acompañamiento no desde lo administrativo, como mencionábamos, sino como un instrumento pedagógico. Segundo, como un instrumento que necesita del trabajo colaborativo para poder implementarse y diseñarse. Es importante esta lógica porque, como mencionábamos, el plan de acompañamiento no puede recaer en una sola persona. Necesita de este abordaje institucional. En tercer lugar, que las fases que nosotros definimos, estas 4 fases, sean una guía estructural pero flexible, que ustedes puedan adaptar en sus comunidades escolares según sus necesidades, según sus recursos. En cuarto lugar, en función de ir contextualizando los componentes que forman parte del cuadernillo. Por ejemplo, que vayan adaptando las listas de chequeo a sus necesidades, que las preguntas guías también puedan de alguna forma adaptarse a lo que necesitan o complementarse con otras, entre otros componentes del cuadernillo. Como quinto elemento, promover las decisiones basadas en la evidencia, siempre en función de lo que aporta al proceso de toma de decisiones en función de la trayectoria. Y por último, fortalecer la corresponsabilidad educativa incorporando activamente a los estudiantes y sus familias. Por lo tanto, la invitación va a ser siempre a tomar el cuadernillo como una referencia, como un elemento que ustedes puedan de alguna forma adaptar a sus necesidades institucionales. Voy a dejar de compartir pantalla. Tengo Sí, la cámara apagada por temas de conexión, así que, pero estoy presente. Le devuelvo la palabra a Tamara. sí, gracias Alejandro. Ya estamos en la hora, pero hay una pregunta ahí que quisiera responder que hace Fresia. Fresia Escobar, ¿me podría aclarar si estos planes son los que realizan para estudiantes PIO, para estudiantes descendidos?
Y ahí Carla responde para cualquier estudiante, aunque no tenga riesgo de repitencia. Claro, eso es efectivo, o sea, es decir, en el decreto 67, en el artículo 12, se establece que se deben generar planes de acompañamiento para los estudiantes que estuvieran en riesgo de repitencia, tanto para aquellos que fueron promovidos o para aquellos que no fueron promovidos. Eso es lo que establece el decreto de manera obligatoria, ¿cierto? Existe la obligación desde los establecimientos de generar estos planes de acompañamiento individuales para los estudiantes que se encuentran en esa situación de riesgo de repitencia. Sin embargo, estos planes de acompañamiento también, si es que la escuela así lo estima pertinente, pueden utilizarse también para otros estudiantes que no necesariamente estén en riesgo de repitencia, pero que tengan alguna dificultad en su trayectoria educativa y de aprendizaje, em, temas de asistencia, temas de desmotivación, etcétera. Y ahí, en el fondo, este instrumento queda como una herramienta para el establecimiento, de tal modo de poder acompañar a todos los estudiantes que se estimen necesarios. Ese es, claro, en escuelas especiales también si es que el estudiante, si es que el establecimiento lo estima, también puede ser una herramienta de utilidad. Como explicaba Alejandro al inicio del webinar, este plan de acompañamiento lo que viene a hacer es a sistematizar muchas prácticas que ya suceden en las escuelas, pero es una herramienta que pone por escrito, de manera ordenada, de manera transparente, de manera compartida con el resto de la comunidad escolar y con los directamente involucrados, en este caso los estudiantes y sus familias, que pone por escrito, ¿cierto?, el acompañamiento y las estrategias que establecen los establecimientos para apoyar a ese estudiante. Pero sin duda que muchas de esas acciones ya las realizan los establecimientos, pero el ponerlo por escrito de manera ordenada, etcétera, permite hacer un mejor seguimiento, permite clarificar cuáles son las metas, las estrategias, los objetivos, los responsables de esas acciones, y por eso es que se establece de manera explícita en el decreto 67 en su artículo 12. Em, Así que eso para aclarar la duda que nos compartían por el chat. Eh, y bueno, invitarlos en este periodo del año a que puedan revisar este material que ya está disponible en la web de Currículum Nacional. Este mismo webinar va a quedar alojado también en el canal de YouTube de la Unidad de Currículum y Evaluación que Cintia ha estado colocando en el chat. Y todos los materiales que hemos mencionado en este webinar también están disponibles, descargables en la página web de Currículum Nacional. Recordarles que durante lo que queda del año vamos a estar publicando otros cuadernillos sobre inclusión, sobre educación media técnico profesional, sobre EPJA también. Así que ahí también para que estén atentos a las redes sociales, y puedan ahí también las inquietudes, ahí pueden escribirlos por las redes sociales o en estos mismos webinars que vamos a estar haciendo durante lo que queda del año, así que ahí nos podemos volver a encontrar, y ahí también podemos recibir consultas. Así que eso, muchas gracias a todas, por su atención. Ahí Frecia pregunta si hay ejemplos. Claro, lo que presentaba Alejandro al final son 3 formatos que son ejemplos de posibles secciones que puede tener el plan de acompañamiento. Así que muchas gracias a todas y a todos. Felicitarlos por el Día del Profesor que es mañana, que tengan un muy bonito día, y desearles todo el ánimo y la fuerza para lo que queda del año. Eso, muchas gracias. Buena tarde. Gracias a todos.